Bueno, esta mañana está con nosotros el pastor Ebed. Mi hermano, Dios le bendiga. Bienvenido al devocional. Me alegra mucho que esté con nosotros en este día. Ya lo habíamos extrañado, ya lo extrañábamos aquí, pero bueno, nos alegra mucho tenerle. Y continúa usted en esta hora predicándonos la bendita y eterna palabra de Dios. Puede continuar con nosotros en esta mañana. Un abrazo, hermano Jairo Sierra. Un abrazo para todos los que están conectados en el territorio colombiano y en el exterior. A todos, que los abrace y los sostenga la gracia, la misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno estar con ustedes. Si nos adentramos en la condición humana del niño, señores, sí, todos los seres humanos desde que nacen tienen plantado en lo más profundo de su corazón la inclinación al mal. Todos los seres humanos desde que nacen tienen, sí, esa semilla de maldad que está muy inherente en el ser de la persona. Por supuesto que en la niñez se es falto de conocimiento, se es ingenuo, sin experiencia, sin malicia, es ignorante en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, pero sí, gracias a Dios en la niñez se desconoce hasta dónde puede llegar la bajeza humana. Y aunque ellos no tienen esa demostración plena de la bajeza humana, pero como les decía, sí tienen en su corazón esta inclinación incrustada a pecar. Y lo demuestran a diario en desobedecer. Y mire un niño y sus primeras inclinaciones pecaminosas es su egoísmo, ira, centrados en sí mismo. Desde unos cuantos meses de vida ya son rebeldes, después van mostrando su desobediencia, son groseros con sus padres, son violentos. Desde la niñez se comienza a mostrar y a buscar la satisfacción propia. Por eso, mire usted como padre, ¿cuál es la palabra que más repite en la crianza de los hijos? No, no, no coja eso, eso no es suyo, no grite, le dije que no. Siempre su naturaleza es increíble, contraproducente. Cuando unos buenos padres buscan el bien y lo conveniente para sus hijos y lo guían por el buen camino, pero en el niño y en el adolescente, no te libera que produce rechazo y adversidad y siempre se rehúsa y se opone y se pone contrario a esos buenos principios. Normalmente esa es la tendencia, o generalmente, o en su gran porcentaje. Por eso es que Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Muchos padres dicen, yo no voy a obligar a mi hijo, ¿cierto? Cuando ya están adolescentes, yo no le voy a obligar a que vaya a la iglesia. Y a mí cuando me dicen eso, yo siempre les pregunto, dígame algo en que usted no tenga que obligarlo. Dígame. Usted tiene que obligarlo a que se acueste a la hora indicada, a que se levante a la hora que es. Usted tiene que obligarlo
y mandarlo a que ayude en los oficios del hogar, obligarlo que se despegue de ese PlayStation, que no siempre esté jugando, que no siempre esté en las redes sociales, que no siempre esté en el celular, que no siempre esté en la televisión. Es más, usted como padre tiene hasta que obligarlo en su higiene personal. Tiene que luchar con él para que se duche, para que se cepille los dientes, para que aprenda a lavar su ropa interior, enseñarle a que no debe estar diario en la calle y entrar a su casa a la hora que él quiera, obligarlo a guardar una disciplina, unos estándares en la vida. Para todo, usted como padre o madre tiene que imponer estos principios. Y no te verá que es en todo lo que es contrario, lo que dije ahora, en todo lo que es contraproducente para sus deseos. En lo que a él le gusta, por supuesto que no hay que obligarlo, y lo que más le gusta al muchacho normalmente es lo que la Biblia prohíbe. Y si los padres no infunden el respeto, el obedecer a sus hijos y los dejan levantar sin ningún principio, sin ningún límite, sin ninguna norma, tristemente ellos serán desadaptados sociales en el día de mañana. Solamente el poder de Dios que los alcance y los salve. Muchachos, si creen que sus padres están obligados a darle todo lo que ustedes pidan y complacerlos en todo, sus caprichos y sus deseos, y entonces usted va a cambiar, y entonces usted dice que será más amoroso con sus padres, que si le dan aquello los va a respetar, y que entonces usted será más feliz porque tiene eso que desea tanto. Quiero decirle que eso es mentira. Eso es manipular a sus padres. Porque no importa lo que sus padres le dan. Porque si usted en su profundo corazón no es agradecido, no es sumiso, no es obediente, le pueden dar todo lo que quiera y aún así usted vivirá insatisfecho. La Biblia los compara a ese tipo de hijos, escúcheme, como sanguijuelas. Así los trata, como sanguijuelas que nunca se sacian. Por eso es que en Proverbios 30:15 dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas ahí que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Mire, y en la versión TLA, ¿sabe qué dice? La chupasangre, wow, ¿cómo la llama la TLA? La chupasangre tiene dos hijas. Una se llama Dame y la otra Dame más. Démosla ahí. ¿Cómo la ve? Los hijos chupasangre que nunca están satisfechos. Nunca. Esto es una auténtica crueldad. Y son crueles porque tienen en ellos un inmenso placer de producir sufrimiento y dolor a sus propios padres. Señores, esto es terrorífico, que el placer de un hijo es producirle dolor a los padres, y como chupasangres o sanguijuelas, lo que hacen es pedir, pedir y pedir y sustraer. Y si no puede, llenar
totalmente su egoísmo, porque su egoísmo es insaciable, entonces clava más profundamente sus dos colmillos, el de dame y dame más. Claro, y al ser contundente, hincando esos colmillos, pues obvio que va a producir un enorme dolor a sus víctimas. Por supuesto que cuando hablo de esos colmillos que clavan, son sus palabras crueles, sus señalamientos, su enojo, su manipulación, sus mentiras, su lloro hipócrita movido por su egoísmo y ambición para manipular a sus padres. Proverbios 30:17 en la versión Reina Valera dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. ¿Sabe? Estos ojos son gestos de burla, de querer ridiculizar a su padre, el que lo imita tartamudeando y que no le obedece. Lo que quiere decir esos versículos es cuando, por ejemplo, el padre le dice o la madre le dice: hágame el favor y vaya por las arepas. Y entonces él lo imita burlándose como si fuera un retrasado mental. Vaya por las arepas. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Proverbios 30:17. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Ahí lo leímos. ¿Sabe qué es esto de los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo? ¿Sabe qué significa eso? Que a los muchachos desobedientes le caerán los juicios de Dios. Eso significa ese. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esa es la versión que tienen proyectada. Es que, hermano, la desobediencia a los padres era algo que Dios se toma muy en serio. Tanto la agresión física como la agresión verbal de los hijos hacia los padres. ¿Sabe cómo se castigaba en la ley? Se pagaba con la pena capital. De esa manera se trataba ese pecado. Cuando uno lee Éxodo 21:15, dice: el que hiere a su padre o a su madre, santo Dios, morirá. O sea, el que atacaba físicamente a sus padres, la pena era la muerte. Y en el verso 17 dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Así Dios castigaba ese pecado. Y cuando uno ve Romanos 1, ahí ve los pecados inmorales más escandalosos. Y ahí al ladito, a la par, está la desobediencia a los padres. Por eso, joven, mi pregunta es: ¿usted quiere ser un amador de sí mismo, un egoísta o un muchacho lleno del Espíritu Santo? Esa es mi pregunta.
Porque si usted es un amador de sí mismo, mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 hasta el 5. Y qué bueno que mi hermano me lo proyectara en la versión TLA. Y mire lo que dice. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán, escúchenme, malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Yo creo que eso no hay que explicar absolutamente nada, lo que hemos acabado de leer. Por eso le pregunto, ¿usted quiere ser movida por por sus propias inclinaciones, por su propia condición o naturaleza caída? ¿O quiere ser un muchacho lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere tener gozo, ser agradecido, sumiso, que tenga dominio propio, que sea prudente? Efesios 5:18 nos habla de llenos del Espíritu. Y cuando habla aquí de esa llenura, está hablando más que en tiempos aislados de que usted hable en lenguas. Realmente lo que se enfoca llenos del Espíritu es que usted continuamente, en cada momento, usted y yo seamos controlados por el Espíritu Santo. Que sus pensamientos sean controlados por Él. Que su mente sea controlada por Él. Que sus emociones sean controladas por Él, que su voluntad sea controlada por Él, que sus palabras sean controladas por Él, que sus ojos sean controlados por Él, que sus acciones, su manera de vivir, su conducta, todo sea controlado por el Espíritu Santo. Por supuesto que usted, como cualquier creyente, tiene que batallar continuamente con los deseos de la carne. Y el Espíritu está allí para pelear continuamente con esa inclinación malévola. Pero dependiendo quién tenga el control, de igual manera lo manifestará. Si eres controlado por la carne, santo Dios, ya acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 3, hasta dónde puede llegar la bajeza de un ser humano. Porque sus deseos y sus obras son movidas por la carne. Pero si somos controlados por el Espíritu Santo, señores, tendremos el fruto, esas características y cualidades del Espíritu Santo. Si eres controlado por el Espíritu Santo, mire, me encanta este proceso de Pablo. En el verso 18 me habla ser controlados, ese es llenos, controlados por el Espíritu Santo. Y en el versículo 19, 20, 21 nos comienza a decir el resultado de los que son realmente controlados por el Espíritu Santo. Y cuando usted es controlado por el Espíritu Santo, en el versículo 19, se lo voy a resumir con una sola palabra. Una sola palabra.
gozo. Hay tanto gozo en usted y su corazón está lleno de gozo que mire, que lo primero que usted hace es que constantemente alaba a Dios. No importa las circunstancias que lo rodeen. Es más, no importa si usted es desafinado o no. Usted tiene un corazón, una vida satisfecha, un alma contenta. Su corazón está tan alegre, señores, que lo expresa cantando a Dios, porque normalmente eso produce la alegría, cantar. ¿Y qué mejor cantar desde nuestros corazones al Señor Jesucristo? Y mire, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, en el versículo 20 me dice que usted es agradecido en todo. Santo Dios, quiere que le diga una cosa, eso es uno de los versículos más duros de cumplir. Ser desagradecido es pecado. Y mire que cuando usted lee Romanos 1, el desenlace de toda esa pecaminosidad, primero inicia con dos cosas. No dan la gloria a Dios ni le dan gracias. O sea, ser desagradecido abre la puerta para muchos pecados más. El solo hecho de ser desagradecido es pecado. Sí, y el problema es que no solamente se comete ese pecado, sino que se abre la puerta para muchos pecados más. Nosotros en nuestra propia carne, nosotros somos agradecidos dependiendo las circunstancias, pero aquí es que el versículo 20 me dice que debo ser agradecido en todo, dando siempre gracias por todo. Señor Jesucristo. ¿Quién no da gracias a Dios cuando uno recibe lo que ha pedido? Eso es fácil, señores. Pero ser agradecido cuando no se recibe. Muchachos, si algo ustedes deben aprender es eso. Y nosotros los que tenemos ya más edad, continuamente tenemos este reto de también aprender a ser agradecidos cuando no se recibe. Ser agradecidos cuando no se tiene. Ser agradecidos cuando se experimenta la derrota, la frustración. Señor, dar gracias a Dios aún con la muerte de un cercano, de un familiar. Ser agradecidos cuando hay ese fracaso económico. Aun cuando ocurre la traición y dar gracias a Dios por todo. Se necesita de verdad una madurez espiritual para alcanzar ese nivel. Por eso únicamente si uno está en su egoísmo, señores, no, uno que va a ser agradecido por Dios bendito. Solo los que son llenos, o sea, controlados por el Espíritu Santo, son los que son agradecidos en todo tiempo y en toda circunstancia. Y Efesios 5:21, no solamente los controlados por el Espíritu Santo son gozosos y agradecidos, sino que en el verso 21 me dice que son, ¿qué? Sumisos. Ese es el resultado máximo, la más clara evidencia de ser controlado o lleno del Espíritu Santo es cuando ustedes impulsado por el Espíritu Santo y resulta que usted se somete voluntariamente. Eso es un principio fundamental en el creyente. Si usted el Espíritu Santo no lo hace de un corazón y de un carácter sumiso, o sea, sumiso es ceder,
Usted nunca va a ceder a ese principio de Efesios 6:1 y 2. Si usted no tiene el Espíritu Santo que lo hace ceder en su misión, usted nunca va a honrar a sus padres y usted nunca va a obedecer a sus padres, nunca. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Por supuesto que cuando estamos hablando de sumisión, estamos hablando de la sumisión de sus padres en honrarlos y obedecerlos. Aquí me habla de la sujeción a su pastor, a los ancianos, presbíteros, eso quiere decir anciano. Y todos sumisos unos a otros. Usted sabe que es que todos voluntariamente, todos nos sometamos. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor. ¿Por qué se somete usted? La causa es el Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. O sea que usted no es un desadaptado en la universidad, usted no es un desadaptado en el colegio, en el trabajo, no, no. Y usted cede, si le parece muy fuerte esa palabra sumisión, aunque debe aprenderla a digerir porque es parte de nuestro carácter y de nuestra identidad como creyentes. Y la causa es el Señor. Por eso usted es una persona sumisa. El muchacho controlado por el Espíritu Santo, lo contrario a sumiso, es un rebelde, es una persona que no acata, es una persona desleal. Pero la sumisión en realidad lo que quiere hablar es que usted es humilde. Usted es una persona dócil. Debemos ser personas obedientes. ¿Se acuerda, muchachos, cuando ustedes querían una golosina cuando eran niños y la deseaban con todas sus fuerzas? Y su papá tenía la plata y le decía que no, y uno cuando estaba muchacho no entendía, pero si yo quiero este, mi papá, ¿por qué no me lo compra? Entonces uno lloraba, uno se frustraba, uno se enojaba, pero sabe, uno ya a esta edad es que entiende las cosas. Los padres le están enseñando a uno dominio propio. Cuando uno desea algo y no lo puede lograr, debe tener dominio propio. Cuando esas personas se matan porque Julana los dejó o caen en un estado terrible, es porque desde niños no tuvieron esa enseñanza. Que en esta vida, si algo debemos entender, es que no siempre vamos a tener todo lo que queremos. Siempre en un momento, algunas o casi siempre o alguna vez nos vamos a estrellar contra una pared y no vamos a tener algo que hemos deseado con todo el corazón. Y eso nos lo enseñaron nuestros padres desde pequeños, cuando nos negaron algo que queríamos. Usted se imagina que es levantar a un niño que todo lo que pida se lo tenga que dar. Le están haciendo un grande mal a ese muchacho porque la vida es cruenta. La vida es cruel y no lo están preparando desde su niñez. Afortunadamente nosotros ahora como creyentes y el Espíritu Santo morando y controlando nuestra vida, ahora nos da esto que se llama dominio propio.
El Espíritu Santo le ha dado una mente segura, disciplinada, controlada. Entonces ese dominio propio le va a permitir que usted como joven controle las situaciones adversas, que aprenda a controlar cuando las cosas son positivas o negativas. Porque hay gente que no sabe ni controlar el éxito, porque lo primero que se vuelven es envanecidos, orgullosos, vanagloriosos, jactanciosos. Pero el Espíritu Santo, aunque le permite el éxito a esa persona, le da el dominio para que se mantenga sumiso, humilde. Y si fracasa, eso es parte de la vida también. El fracaso es así como hay un día, también hay una noche. Y cuando llega ese fracaso, no tengamos resentimiento, no tengamos amarguras, no nos quejemos, no querramos cobrárselas a todo mundo y vengarnos. No, el fracaso también es parte de la vida misma. Eclesiastés 9:1 dice, todo está delante de nosotros y no sabemos si será bueno o malo lo que nos espera. Y ya por último quiero hablar de ese control del Espíritu Santo, de ese dominio propio que produce el Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo le va a llevar a usted, joven, que sea prudente con la tentación sexual. Y la prudencia empieza desde las, digámoslo así, mínimas manifestaciones. Mire lo que dice Proverbios 6:25. Mire dónde empieza todo. Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Aquí hay dos cosas muy importantes en este versículo. Que su corazón no se vuelva una constante codicia por el pecado de fornicación. Que los procesos mentales no estén diarios inclinados a codiciar y desear ese pecado sexual. O sea, antes de cualquier cosa externa o situación, siempre el pecado se da y se origina en lo más profundo del corazón. Por eso es que Jesús dice, porque del corazón nacen los malos pensamientos, las fornicaciones. O sea, el pecado de la fornicación no nace en el mismo acto. Él nace es en los procesos mentales, en que la persona desee y codicie y ambicione ese pecado. Por eso es que la mente es una batalla continua de que ese pensamiento no se vuelva una fortaleza indestructible dentro de su corazón. Por eso es que Pablo dice que llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Escúcheme, no solamente el pecado inicia en las profundidades del corazón, en esos procesos de deseo y de codicia, sino que él querrá exteriorizarlos. Y lo primero que lo exterioriza es por los ojos, porque ahí dice, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, no permita que sus ojos muestren la lascivia, la codicia por esa persona. Y ahí dice el proverbista, vea, no se deje atrapar de esas miradas que
que son coquetas, que seducen. Bien dice hemos oído que, que los ojos son las ventanas del alma. Tal vez usted dirá, no, eso es solo una mirada. Pero quiero decirle que esto, lo del pecado sexual, siempre, nadie sexualmente, el pecado sexual, nadie peca así, súbitamente, no, no, no. Esto es un proceso de paso a paso que va llevando a la muerte. Mire que Salomón primero nos habla de los procesos mentales, el deseo del corazón. Después habla de las miradas. Y no solamente, recuérdelo bien, que ese pecado concebido siempre va a buscar exteriorizarse. Primero se exterioriza con miradas y si hay un entrelazamiento de miradas de ambas partes, mire lo que sigue. Proverbios 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es blando, es más blando que el aceite. ¿Qué quiere decir esto? Ya se pasó de ese pecado interno a exteriorizarlo en las miradas. No solamente ahora son miradas, sino que ahora hay palabras seductoras. Hay un lenguaje cautivador. Y para acabar de completar lo de las palabras seductoras y el lenguaje cautivador, esto está a la orden del día. Anteriormente los muchachos difícilmente se podían comunicar, o las personas, hablemos de todo mundo porque es un mal de todo mundo, pero ahora todo está a la orden del día con el WhatsApp, con las redes, con el Facebook, todo está. Ese lenguaje cautivador, esas palabras seductoras están a la orden del día. Y no solamente esto, sino que Proverbios 5:8 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Escúcheme, si la persona ya ha codiciado en su corazón, desea llevar a cabo ese pecado, si hay miradas entrelazadas, si ya hay una antesala de palabras seductoras, ya tienen confianza entre ellos, ya han pasado el límite y se hablan cosas más allá de lo moral. El proverbista lo que aconseja es, vea, no se acerque a la puerta de su casa. No, no vaya a su casa. Cuando han ocurrido estas tres cosas, señores, ni se acerque a su casa. Pero no, mire lo que dice Proverbios 7:7, y dice Salomón, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Proverbios 7:10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro. Escúcheme, muchachos. Cuando dos personas están llenas de pasión en sus pensamientos, cuando tienen miradas de pasión, cuando sus conversaciones son cargadas de pasión, y el muchacho va a la casa de ella, y a su vez ella le sale al encuentro. En otras palabras, tanto el muchacho como la muchacha están en la misma situación y están en mutuo acuerdo y tienen los mismos pensamientos, los mismos deseos. Es más, ya lo han hablado y lo han expresado. ¿Qué pasa cuando se encuentran?
Mira lo que dice Proverbios 7:13. Se asió de él y le besó. ¿Sabe qué es eso? Se abrazaron y se besaron. Recuérdelo bien, todo fue un paso a paso. Todo empezó con pensamientos, con miradas, con palabras. Él comenzó a visitarla, comenzaron a salir, después se abrazaron, o sea, ya hubo un acercamiento, un toque, se besaron. ¿Y sabe cómo termina ese capítulo? ¿Sabe cómo termina? Proverbios 7:26 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. O sea, no exagere. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy fuerte. No, ahí dice que aún los más fuertes han sido muertos. Es un paso a paso, recuérdelo. Y ahí es donde usted tiene que hacer un stop. Por eso es que Pablo dice, huye, corra, escápese. Y la manera de luchar con el pecado sexual no empieza, vuelvo a decirlo, desde el acto mismo, sino desde cuando está acostado, cuando piensa, cuando está solo, cuando está en el celular. ¿Cuáles son sus procesos mentales? Ahí empieza todo. Y ya para terminar, con esa persona que usted está hablando ahora y usted se quiere casar y usted se pregunta, vale, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será que me caso con esta persona? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos las dice muy claro. La voluntad de Dios es todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Ok, usted no necesita ponerle señales al Señor. Señor, si llueve machetes de punta, entonces me conviene casarme. No. O alguna vez como alguien estaba orando, Señor, colóqueme una señal con quién me debo casar. El hermano que llegue con una corbata rosada, con ese me caso. Y precisamente a mí me dio por ponerme una corbata rosada y llegué a la, a la iglesia con una corbata rosada. Y después una hermana me decía que es que vea, el Señor le mostró a una hermana que usted era el esposo porque el que llegara con una corbata rosada y usted llegó ese día con una corbata, no, hermanos, no es así. La voluntad de Dios es todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Eso es otro estudio, pero en Cantares, Salomón físicamente hubo algo que le atrajo. Es más, Salomón recuerda muy bien el ticito de ella cuando ella se vio corchada porque Salomón la estaba mirando, entonces comenzó con un collarcito a corrérselo así. Y él ese tip lo recuerda a Salomón y lo escribe. Y, y fue agradable para Salomón aquella mujer. Si usted está hablando con alguien y quiere casarse con esa persona, primero que todo, pregúntese, ¿sus pensamientos son buenos para con ella?
O sea, ante Dios, usted le agrada a Dios y son perfectos para Dios esos pensamientos. Cuando usted habla con esa persona por el WhatsApp, es bueno, agradable y perfecto para Dios. Tómelo todo desde ese principio. Si usted lo que hace es bueno, agradable y perfecto para Dios, ahí está haciendo la voluntad de Dios. Si no está haciendo lo bueno, agradable y perfecto para Dios, señores, eso es carne. La carne lo está controlando y ya sabe que el camino es muerte. Terminarás en las cámaras de la muerte. Pero que todo lo que hagamos, preguntémonos, ¿le agrada a Dios? ¿Es bueno para Dios? ¿Es perfecto para Dios? Y como siempre he dicho, vea, señores, cuando uno se va a casar, debe casarse en la voluntad de Dios. El problema es que hay gente que se casa y sigue en la voluntad de su egoísmo. Y entonces después dicen, ay, yo no me casé en la voluntad de Dios. No, señores, no. Es que aquí, antes de casarse, se debe hacer la voluntad de Dios. Y ya casados también se tiene que seguir haciendo la voluntad de Dios. Porque así te hayas casado en la voluntad de Dios. Pero si no vives en la voluntad de Dios en el matrimonio, ese matrimonio será un fracaso. Por eso es que tanto solteros y casados tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Y qué bueno, muchachos, que ustedes sean como lo que dice este versículo de 1 Timoteo 4:12. Eso es hacer la voluntad de Dios, mire. ¿Te quiere hacer la voluntad de Dios? Ok, ahí está. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sea ejemplo en lo que habla, sea ejemplo en conducta. Tenga ese amor sacrificado en todo lo que tenga. Tenga una mente, un espíritu que haga siempre lo bueno, agradable y perfecto para Dios. Esa fe habla de que sea un muchacho fiel y pureza habla de sexual, que sea puro moralmente. Eso es ser un joven que es dominado por el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí. Un abrazo. Mi Jesús los bendiga. Con toda, muchachos.